Hola a todas y todos, bienvenidos a la octava entrega del podcast favorito de todos los historiadores e historiadoras, La Teoría del ICANN, un espacio de conversación en ciencia, tecnología, divulgación de acá, de la Universidad de La Serena. Nuevamente, y para sorpresa de nadie, me encuentro con mi querido amigo, muy querido, Sergio Muñoz. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Ligan. Un poquito complicado. ¿Cómo te lleva en historia, loco? A mí, siendo honesto, no iba muy bien. Me cuesta el tema de las fechas y me pierdo en el tiempo, así que... Sí, yo igual me pierdo un poquito en el tiempo. Sí, pero por suerte, el día de hoy tenemos a alguien que quizás nos pueda orientar y nos pueda dar ayuda a comprender un poco la historia. Y Sí. lo que hace un historiador. Obvio. Presentamos a nuestra invitada del día de hoy, Amelia Herrera. Un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo estás, Amelia? Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Lical, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, Amelia, ¿qué tal? Cuéntanos cómo... Bueno, si te sorprendió un poco la invitación que te hicimos. Sí, la verdad que he visto a veces tu programa y no te conocía personalmente, así que un gusto poder compartir aquí un espacio con ustedes y una conversación. Sí. De hecho, eso es lo que buscamos, que sea un programa de conversación. Y cuéntanos de dónde eres, cuándo estudiaste, qué estudiaste. Cuéntanos. ¿Qué haces en la U? Sí. Yo estudié historia, soy profesora de historia, así que entiendo que a veces a los niños no les gusta mucho estudiar historia porque son solo fechas y personajes y uno queda medio perdido. Pero la verdad que es apasionante estudiar historia, si uno la estudia bien. Sepo. ¿Y dónde estudiaste? Mira, yo soy de Viña originariamente y estudié en la Católica Valparaíso ya. Ya. Estudié pedagogía, ya estudié también, licenciatura en historia y después el posgrado en magíster de historia en convención en arte y cultura, porque me gusta harto la historia del arte. Ya. Y también después hice el doctorado ahí mismo. Sí. O sea, cambiaste la versión grande, que es Viña Valpo por Serena y Coquimbo, por decirlo. Exactamente, de una conurbación Viña Valpo a una conurbación de acá. Así que no es tan distinto el espacio. Y bueno, llevo 11 años acá en la universidad, por eso me vine a vivir a La Serena. Y ya ahora el horizonte, cuando veo el horizonte de Valparaíso, echo de menos acá, el horizonte de Coquimbo. Así que ya estoy un poco apapallada, como me dicen en mi familia. Sí. Ah, muy bien. Oye, y cuéntame, ¿siempre quisiste estudiar historia? ¿Tuviste alguna influencia en la familia? La ¿Siempre verdad, fue así? Es un tema genético. La verdad, no siempre quise estudiar historia. Me gustaban los libros, me gustaba la literatura, el arte también, el diseño, pero de hecho en el liceo estaba en el electivo matemáticas, tenía matemática y física, pero más bien me gustaban las matemáticas, pero sabía que era humanista. Pero la verdad que mi papá y mi mamá, los dos eran profesores de historia. Así que ellos se conocieron en el pedagógico y de hecho alcancé a tener clases. Mi papá hizo carrera en la Universidad de la Católica de Valparaíso, hacía clases en varias universidades y alcancé justo, él falleció el año 97 y yo alcancé justo a tener clases el año anterior con él. Así que también... Y bueno, en mi casa siempre había libros, siempre era como un apéndice de la universidad, entonces como que Influenciaron un poquito. yo nací, Claro. Una leve influencia tenías en casa. como que nací en un ambiente universitario. Ya. Era como parte de Y muy densa a las 11, hablando de Sí, historia, por ejemplo. la- O evitaban hablar de historia. No se hablaban de varios temas, porque yo soy la sexta, somos hartos hermanos en mi casa. Entonces la verdad es que no solo eran temas históricos, sino que también de lo que mis hermanos estudiaban, hay un ingeniero, otro arquitecto, mi hermana es bioquímica, mi hermano estudiaba música, entonces la verdad que sí, había mucho movimiento, en mi casa siempre había gente. Ya. Entonces las 11, las sobremesas eran eternas, y los fines de semana, y siempre había gente invitada, habían compañeros de mi hermano, entonces había harto tema que conocer, no solo de historia. No. Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Y tienes algún referente? ¿Alguien, por ejemplo, algún historiador? ¿Alguien que haya hecho algún documental o alguien que te haya inspirado en tu quehacer? Uy, varios, la verdad. Hay muchos, uno no los conoce directamente, ahora hay como más documentales, no sé, Mary Beard, que son historiadores que se dedican a la difusión también de la historia, que es súper importante eso, porque a veces, ¿cierto? La historia era como algo muy como dado y como datos y fechas y gente importante y uno queda un poco alejado. En mi caso, mi vida no fue así porque tuve contacto con historiadores, conocí a don Mario Bongo, era don Juan Gómez Milla,
que es insólito, yo le cuento a los alumnos, es como nombres de becas, Sí. de Sí. campus. De hecho, te Claro. Sí, yo la Sí. verdad que chica tuve la suerte de conocerlos a ellos sin pensar como personas académicos, sino como un poco en la vida familiar. Oye, Así que, que ahí, por ejemplo, tú decías que, bueno, cuando conversábamos fuera de cámara también, que querías también estudiar temas relacionados con el diseño, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué fue lo que te gatilló, digamos, para hacer un vuelco hacia la historia? ¿Cuál fue tu primera experiencia y que dijo, mira, historia? la verdad es que yo quería más bien estudiar historia del arte. Ya. Cuando ya terminé el último año de colegio, hice unos cursos de historia del arte virreinal peruano, parece, del verano, y estaba como interesada en eso. Pero solo había una carrera, no me acuerdo si es la SEC en Santiago, y la verdad que como mi papá trabajaba en la Universidad Católica de Valparaíso, teníamos nosotros beca. Entonces, de algún modo así podrían haberme mandado, pero era como que la opción era tratar de una carrera que estuviera en la universidad. Así que por eso, pero creo que fue una buena opción porque allá era la licenciatura, bueno, tenía la pedagogía, pero además la licenciatura es muy amplia y para el área que a mí me interesaba, que era Historia Universal, de hecho es como la escuela que tiene más fuerte esa área. Teníamos Historia del Arte, Historia Antigua, un año entero de Historia Medieval, entonces la formación es bien completa. Después uno siempre sigue especializándose, pero en el fondo te da un panorama amplio. Sí. Oye, y mira, aquí teníamos en guión que sabemos que tu trabajo se centra en historia universal y medieval. ¿La historia universal desde dónde abarca o dónde empiezan los primeros registros o desde dónde se empieza a estudiar la historia universal? Sí, la verdad que el concepto de historia universal a veces entra un poquito en conflicto o se discute, pero se entiende que es como la historia de la humanidad, más es como la historia de la humanidad. Y en cuanto a registros propiamente, tenemos las tablillas sumerias, más o menos el 3000 antes de Cristo, los primeros jeroglíficos egipcios. Entonces, pero igual hay, por ejemplo, algunas información que no es directamente escritura, pero que se puede, a través de los estudios antropológicos, en el fondo del simbolismo que está presente, que uno igual puede estudiar, que, aunque no hayan directamente manifestaciones escritas, o de textos, por ejemplo, que se sabe que hay sistemas gráficos de escritura, pero que aún no se han desentrañado. Entonces también eso es lo interesante de la historia, que está siempre como abierto, no está todo dicho. Así uno lee un texto de hace 50 años, un texto ahora, y hay cosas que igual están en permanente descubrimiento. Sí. Entonces eso es apasionante, sí. Y por ejemplo, claro, como es tan amplio, me imagino que hay varias menciones dentro de la propia historia. ¿En qué se puede desenvolver alguien que decide estudiar historia? Puede ser como la parte más antigua. ¿Cuál es el quehacer de un historiador? ¿Cuáles son sus áreas de desarrollo y de desenvolverse? Mira, la historia en el fondo es un tipo de ciencia, que yo entiendo que para la gente de ciencia más dura, les parece como raro que nombremos la historia como ciencia, pero tiene un método, un objeto de estudio, por lo tanto hay una forma de hacer historia que también hay mucha gente, y ahí viene lo complicado, que son como pseudohistoriadores, y que a partir de un dato, no sé, pues, dan información que no se ordena a una metodología de investigación. Entonces, yo creo que el aprender un método, en el caso del método histórico, te permiten trabajar en un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de mis compañeros de la universidad, y varios que después siguieron Convención de Ciencia Política, la carrera diplomática, porque te permite, en el fondo, conocer y poder tratar con personas de otros países, ¿cierto? De otras culturas, ¿no? También algunos después siguieron en la línea de antropología o de periodismo, de difusión también. Y naturalmente que, como el caso acá en la escuela que yo doy clases, que es de historia para enseñar a historia. O sea, en el fondo es la pedagogía en historia y geografía. Yo también tengo la formación de pedagogía en geografía, ¿no? Y de algún modo la historia se relaciona con todo, porque se relaciona con la ciencia, con la matemática, con la filosofía, con la religión, con la cultura en general. Entonces creo que la formación histórica, y también lo veo con los egresados de acá, que te permite también, o sea, hacer carrera política. Hay muchos ciertos egresados que hacen carrera política, que se dedican también a administración o que se dedican, ¿cierto?, al trabajo de archivo. La formación en el fondo de archivero también te da una posibilidad, por ejemplo, para toda la relación con el rescate patrimonial, con la conservación. Entonces,
es una forma, ¿cierto?, que no es como que uno solamente pueda trabajar investigando, sino que se puede investigar en muchas cosas, ¿eh? Y te da habilidades también de empatía con otras culturas, entonces es algo muy amplio. Sí. Oye, Amelia, y hoy día, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando o dónde va tu área de investigación? Sí, bueno, yo acá en la universidad lo mayor es más bien la docencia, Sí. tengo los cursos de la línea de Historia Universal, pero también estoy participando en varios proyectos, Exacto. ¿no? En proyectos externos de ANIT, en un anillo que es de Patrimonio, Espacio y Género, que está a cargo de un profesor de Artes y Letras, Sí. y hay varias zonas de investigación, digamos, de profesores de la Universidad de Talca, de la Católica, de Lusart, investigadores también del área de astronomía, de arcoastronomía, no Sí, sé, Ricardo, sí, creo sí, que tuvo sí. un proyecto. Ricardo Moyano. Ricardo Moyano, exactamente, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces uno puede conjugar, ¿cierto? La gracia justamente de los niños que es la interdisciplinaridad. Entonces eso ha permitido, ¿cierto?, conocer con lingüistas, ¿cierto?, con personas de otros lados. Y ahí estoy en este proyecto desde la Universidad de La Serena. Y también estoy en algo que es más acotado, que es como el tema de mi formación, que es en historia medieval, particularmente del tardo antiguo, que es con un profesor de la Universidad de los Andes de historia medieval, que es sobre Cesario de Arles, que no es muy conocido. ¿Qué es eso? Pero cuéntanos, ¿qué es eso? Es un predicador, un doctor de la iglesia del siglo VI. Y son, digamos, de esta época que yo me he dedicado bastante a estudiar, que es como el fin del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media. Entonces normalmente como que la gente estudia el mundo antiguo, no sé, el mundo clásico, Grecia, Roma, los autores, ¿cierto?, como más importantes clásicos, y después ya se estudia el mundo medieval, como ya del siglo XII, siglo XIII, que es la Baja Edad Media, que es lo más conocido. Y la época de la tarde antigüedad normalmente como que queda un poquito en el olvido, queda así como que no pasó nada. Y justamente yo en la tesis de magíster me dediqué a estudiar historiadores que escribieron en la tarde antigüedad. Entonces quizás no dicen como nada como tan novedoso en el contenido, pero sí en la forma nos pueden hablar de cómo se entendía, cuál era la cosmovisión de esa época, cuáles eran los temores que había en la época, entonces la dinámica social, la dinámica espiritual también. Entonces me dedicaba un poco a esos temas, y justamente ahí estamos analizando sermones para laicos, que en el fondo eran hablados, pero que quedan escritos, ¿no? Y que esos textos no han sido traducidos, solo han sido traducidos al francés. Así que ahí estamos viendo directamente también los textos latinos, y ahí ha sido parte de la formación. Por ejemplo, ahora estoy haciendo cursos de griego antiguo, tomando cursos de griego clásico y de latín, porque eso es algo que en mi formación no tenía y que era necesario, porque en el fondo las fuentes a las que uno se acerca están... Normalmente uno trabajaba con textos que están traducidos en lenguas modernas, pero la verdad es que es necesario conocer ahí la palabra exacta, tal cual como se dijo, ¿ya? Entonces eso es necesario. Entonces estoy con esas dos investigaciones que serían externas de Cesario de Arles y del anillo, que en el fondo son temas bastante amplios porque tiene que ver con el patrimonio local, pero más bien con el área del sur andino, particularmente en el grupo que estoy. Y luego también en proyectos de patrimonio que estamos terminando, pero que en el fondo son proyectos que eran del año pasado, pero que igual se continúan, uno con el Colegio Sagrados Corazones, que es de rescate, porque ellos hicieron un equipo de patrimonio muy interesante, una egresada de nosotros con otras profesoras, otras colegas, y entonces se hizo una ruta patrimonial dentro del colegio, que el colegio es del 1855 en la fundación, entonces un colegio... o sea, el colegio en sí ya es un hito patrimonial. Sí, exactamente, dentro de la ciudad de La Serena es una tradición larga. Bueno, el colegio fue fundado por las religiosas de los Sagrados Corazones, y ellas tuvieron que irse, porque después las llamaron de otros lados, qué sé yo, y ahí quedó la congregación de la Providencia, que es la que está a cargo ahora, pero el colegio se sigue llamando Sagrados Corazones y se hace cargo del rescate porque es una continuidad. Y entonces estuvimos trabajando con parte del equipo de patrimonio en la catalogación de fotografías que tengo, de un archivo fotográfico, y también acompañando en el tema de la ruta patrimonial. Y eso es un trabajo bien interesante que es esto, porque hay varios egresados, no directamente exalumnos míos, pero de acá de Histogeo, que se han dedicado a armar, por ejemplo, museos pedagógicos, como en el Colegio Germán Riesco,
Sí. Profesora claro. especializada acá en el tema del patrimonio escolar, y ha hecho un trabajo muy, muy lindo y de participación de los estudiantes. Entonces, Sí, el tema del patrimonio está agarrando harta fuerza, ¿no? sí, y bueno, ya lleva mucho tiempo. Sí. Sí, que a veces Hay un día del patrimonio que se Sí, celebra acá en la de hecho, universidad. ahora son los días de los patrimonios. Porque, Claro. o sea, el Ministerio es de los patrimonios, en el fondo, que se recoge el patrimonio no es uno, sino que Sí. es muy amplio, ¿cierto? Y recoge distintas tradiciones. Y efectivamente está el día de los patrimonios. Digámoslo así, para el que no sepa, ¿qué involucran los patrimonios? Claro. Bueno, normalmente es como que la primera definición de patrimonio se vio más bien como con las arquitecturas, no sé, Sí, o los ujú. templos antiguos, o las, no sé. La Lo preservación mismo en del colegio, patrimonio. por ejemplo, acá. En Sí. el caso cierto local serían como los edificios antiguos, que es un poco lo que se hizo en el rescate del Día de los Patrimonios con la universidad, como con los edificios, ¿no? Claro. Claro. Pero también hay todo un tema de un patrimonio inmaterial, en el Claro. fondo, y el patrimonio natural también. De hecho, la definición que hay de heritage, que en el fondo es el patrimonio de la humanidad, está en sitios patrimoniales, ¿cierto? Enterramientos, ciudades que se tienen que preservar, como en el caso que tendría que ser Valparaíso, ¿cierto? Bueno, Claro. Está a punto de perderlo, justamente al no cuidarlo, porque no es como que tú eres patrimonio punto, sino que tienes que hacerte cargo de cuidar eso. Y también patrimonios, ¿cierto? Naturales, como Sí, recuerdas, ciertas regiones. No, el alerce andino, me parece que está, ¿cierto? El alerce magallánico, ¿no? ¿Cuál es el que está? Tarea para la casa. hacer. Tarea para la casa, voy a buscar el... Es una que está como al frente de Chiloé, pero Ya. del continente. Y algunos otros espacios, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, en el caso de los humedales, que eso se Sí. llama sitios Ramsar, tienen también esa Claro. esa como calificación. Que Hay que tener un la idea cuidado es que, especial. En el fondo, que hay que tener Claro. un cuidado especial. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, cuando hay un enterramiento, lo que pasó fue con el sitio del Olivar, cuando agrandaron la carretera hacia el norte, y que se encontraron estas osamentas, y obviamente que hay que proteger eso. Entonces, también hay una tremenda discusión de si se hace un museo en ese lugar, de qué hacer. Entonces, porque es mucho más grande de lo que se ha logrado excavar hasta el momento, del plan que hubo. Y bueno, patrimonio al final no es todo, porque es un tema... Por ejemplo, las costumbres, igual, costumbres, sí. algún objeto, rito, ¿eso también cabe dentro del concepto de patrimonio? Exactamente, Ricardo. No solamente los objetos, que sería como algo inerte, sino que las tradiciones vivas. Por ejemplo, los bailes chinos fueron declarados Patrimonio Nacional. Ahora el Centro de Corea, que había estado trabajando el tema de los algueros, también fueron declarados. Entonces hay trabajos, hay ocupaciones. Creo que los primeros que fueron declarados fueron los chinchineros, los recañeros, que es algo como propio y que a veces como que solamente aparece para un momento, pero la verdad que hay toda una tradición, ¿cierto? Y también relación como con las historias familiares, que están relacionadas con ciertas ritos, como bien decía, ¿cierto? Ciertas ceremonias, ciertas festividades, que incluye no solo como el origen, sino también de cómo eso se fue recibiendo y se fue transformando en el tiempo. Y ahí ustedes como que van generando un vínculo, por ejemplo, para tomar a los algueros, ahí, bueno, se relacionan con ellos, tienen reuniones, me imagino. ¿Cómo es el trabajo ahí? Yo no estuve trabajando directamente con los algueros, pero entiendo, según me contaba, ¿cierto? Que hay trabajo con la comunidad. Claro. Y un poco también, por ejemplo, el rescate, no sé, es un proyecto muy interesante que hicieron acá por la Batalla de los Loros, que eso es a nivel regional, ¿cierto? La batalla de Cerro Grande, la Batalla de los Loros, y en el espacio también se trabajó el patrimonio natural del lugar, que estaba como un botadero. No sé si han trabajado con ellos, ¿no? No. Que hacen la recreación de la Batalla de los Loros, pero también de el lugar, ¿cierto? Con los vecinos que viven ahí, que se hagan cargo, porque en el fondo si no, a veces queda como algo impuesto, como no sé, la universidad te impone o el especialista, y siempre hay que trabajar con la comunidad, porque en el fondo ellos son los que están viviendo en ese lugar. Entonces, en ese caso, la idea es muchas veces los llamados para el rescate patrimonial vienen desde la comunidad. Otras veces son propuestas, ¿cierto?, desde los especialistas, pero siempre hay que tomar en cuenta a quienes viven ahí o quienes son herederos de ese lugar, porque son los que se van a hacer cargo finalmente. Claro, y lo viven de primera mano.
Exactamente, eso es lo mejor. Lo ideal es siempre que se haga un trabajo en conjunto para rescatar, por ejemplo, la historia oral, todo eso que no está escrito en ningún lado y que si no se pierde. Y también para programas en el fondo de que las visitas, por ejemplo, en lugar o qué sé yo, esté involucrada la gente. Y también saque una ganancia de eso, del mismo. Porque en el fondo no es solo de buena voluntad, hay muchas personas que ponen buena voluntad en el rescate patrimonial, pero también se necesita financiamiento. Claro, porque son historias que tienen que ser contadas para que todo el mundo se entere y no queden ahí en el olvido. Exacto. Yo tengo una pregunta, porque como veo un historiador es como alguien que toma un puzzle con distintos escenarios, ya sea un rito, un objeto, un edificio, costumbre, forma de percepción del mundo. Desentierra alguna pieza. Claro, entonces, ¿cómo es el trabajo de un historiador? ¿Ha pasado, por ejemplo, que, no sé, falte la última pieza para desentramar todo el puzzle? ¿Y hay algún ejemplo, algo anecdótico, alguna historia interesante respecto a eso? No necesariamente acá en Chile, puede ser en cualquier lugar del mundo. Siempre falta alguna pieza. Y eso es lo interesante, que igual que un puzzle, a veces esa pieza cuando se encuentra, te cambia todo lo que uno puede haber visto, o no todo, pero cambia. Sí, y es bien particular porque a veces, no sé, por ejemplo, yo que no trabajo directamente manuscritos, por eso en el fondo mi formación como ha sido más en historia universal europea, pero hay mucho material que está digitalizado. Uno a veces ve un manuscrito, por ejemplo, justo cayó, no sé, estaban con la vela y cayó y se quemó o se perdió una última página o estaba copiando a alguien y hubo un borrón de tinta, y a veces es justo la información que uno necesita y no está clara, y esas cosas pasan. Entonces, así también, como muy buena la metáfora estaba las piezas de un puzzle, porque efectivamente lo que hace un historiador es, citando acá, Mark Bloch dice que y Cal me va a entender, porque es carnívoro, ¿no? ¿Carnívoro tú? Sí. Sí, por supuesto. Sí, entonces, bueno, el historiador dice que es como un ópero, porque donde huele sangre humana, ahí está la presa, dice Marc Bloch, que es un gran historiador francés hace un siglo atrás. Y de alguna forma, efectivamente, nosotros igual siempre estamos buscando pistas. Esas pistas uno tiene que interpretarlas y ver en el fondo si calzan o no calzan, porque además lo interesante es que muchas veces las pistas son falsas. Claro. Del mismo modo, como tú quieres dejar una información y quieres no sé, hacer algo para que te recuerdan de tal forma, en la vida real nos pasa también, ¿no? Que tenemos mucha información que tenemos que discriminar cuál información es cierta, validarla, y qué información no es cierta o está quizás no con una intención de engañar, pero una información que está sesgada o que está en el fondo no completa. O para engrandecer a lo mejor a algún personaje. Sí. Darle contexto quizás más mitológico a ciertas personas. También el tema legendario es un tema muy interesante, porque después se transforma, ¿cierto?, una leyenda y la información primera, que es la que uno, como en un trabajo como muy positivista, ¿se entiende? Sí. De ir a buscar, no, pero este dato, esto fue así. Ok, sabemos que eso no fue como se cuenta, pero a la vez hay que hacerse cargo que durante siglos las personas creyeron que eso era de otro modo, entonces esto también es parte de la historia. Entonces es algo bien dinámico, porque en el fondo no es solo ser pulcro en saber qué es lo que efectivamente pasó, que eso igual hay que hacerlo, sino también hacerse cargo de todas esas otras versiones de la historia que no son propiamente historias, pero que también son historias. No sé si... Sí. Claro. Es como desentramar los hilos de la historia. A nivel costumbre, el por qué se creía eso, y después entender cuál era el fenómeno original de cierto elemento o historia, por ejemplo. Pero yo encuentro que aunque no te iba bien de chico en historia, sería un excelente estudiante de historia. No, pero sí, es porque con el Sergio somos chamullentos, ¿no? Tiene que creer la mitad, ¿no? Un buen chamullo, entonces, porque también los historiadores tenemos fama de que somos muy chamullentos. Entonces hay que saber discriminar el chamullo de lo que realmente sucedió. Exactamente, y el chamullo igual es parte de la historia, eso es lo interesante. Claro. Sí. Mira, esto que dijiste recién de los hilos, hay otro historiador que tuve la suerte de conocer, que se llama Carlo Ginzburg, que está vivo, es un historiador italiano de los más importantes del siglo XX, y él tiene un libro que se llama justamente El hilo y las huellas, me parece, o El hilo y las huellas, por ahí, pero en el fondo él plantea la idea de un paradigma indiciario. Es como índice, por ejemplo, si vemos huellas en algún lugar,
están las huellas, pero en el fondo esas huellas nos indican algo. Entonces siempre hay que ir como siguiendo este tema de los vivos, a ver dónde nos lleva y ahí tratar de comprender algo del pasado. Nunca vamos a comprender todo, pero sí algo del pasado que nos ayude también a comprendernos a nosotros. Claro, son líneas generales, porque igual siento que muchas veces hay que estar ahí y vivirlo cuando pasó para entender quizás la magnitud del evento en sí. Pero eso es una observación más desde lo sensorial, creo yo. Sí. Pero hay un problema, no tenemos una máquina para volver al pasado. Los físicos y astrónomos que han venido aquí lo han dejado súper claro, que no se puede viajar en el tiempo. Eso sería como lo máximo de poder, pero la verdad que a veces uno viviendo algo tampoco tiene una percepción completa de lo que está pasando. Siempre es sesgado. Es sesgado. Nuestra mirada, sí. Así que, de algún modo, el historiador a veces, aunque no estaba en el mismo momento, tiene más herramientas para poder reconstruir o conocer ese pasado que a veces la misma persona que la vivió, que no estaba atenta. Oye, Amelia, tú no hablabas recién y me acordé respecto de estas recreaciones, por ejemplo, en la batalla de los lobos y cosas así. Ustedes también hacen ahí en la carrera de recreaciones y se caracterizan y todo, es bien entretenido. ¿Me podrían invitar un día? Sí, pues para ir con mi espada y mi escudo. Te vamos a invitar el próximo año a Licán. Pero, por supuesto. ¿Ya pasó? Sí, porque justo al cielo se los perdieron. Bueno. Sí, este año estuvieron los visigodos, hubo ostrogodos, visigodos contra Roma y estuvo la verdad que bien bueno. Normalmente esta es la actividad de cierre del curso de formación de Europa, que es historia medieval, el mundo medieval. Y como actividad que se prepara todo el semestre, se pone un tema y los estudiantes tienen que ir personificar escenas o momentos históricos. Entonces la verdad que es bien entretenido. Bueno, algunos reclaman un poco porque tampoco hay que actuar, hay que personificarse, ¿cierto? Hay varias cosas. Comentamos eso, ¿no? Sí, dale, desarrolle nomás. Si es que, esa amarra es del siglo XIX y esto es del siglo XVI. Esa soy yo cuando estaba estudiando, entonces estaría en tercer año por ahí, y un compañero hizo una catapulta atrás, me parece, ¿no? Y bueno, la verdad que donde yo estudié en el Instituto de Historia es como un palacio, le dicen castillo, pero es como un palacio de la Sierra, la verdad. Pero se presta mucho el ambiente para hacer actividad, entonces teníamos allá el patrón, la figura de patrón del instituto era San Agustín. Entonces se hacía la fiesta de San Agustín como a comienzos del segundo semestre y siempre lo preparaba el curso del segundo año. Pero no eran actividades evaluadas ni nada, era algo así como extra. Pero participaban todos los profesores, entonces, y podíamos hacer un show de fuego, bueno, ahora ya colega, pero compañeros hacían, no sé, varias cosas como con malabares, era más festivo que académico, digamos, ¿ya? Siempre bien regado, ¿cierto? Muy medieval, porque los medievales era más sano tomar cerveza que tomar agua, porque a veces no había agua. Claro. ¿Cierto? Entonces, pero era una recreación más lúdico que formal. Y entonces yo tenía como la costumbre de eso. Y creo que una profesora que hacía antes el curso de historia medieval trajo también, porque esto, la costumbre de hacer estas como escenas medievales, se llevó también a la Finisterre, en otras universidades donde iba gente que habían salido del instituto. Y me parece que acá Marsella había implementado también la actividad de escena medieval, después el profesor Juan Carlos Cura siguió con el y ahí estoy en el segundo año, al final del carrete, después de la velada, cuando ya hemos dejado todo ordenado. Que es importante también, Y dejaron todo ordenado, muy bien. Siempre hay que dejar todo ordenado porque es complejo. ¿Escuchaste, Ser? Y entonces cuando yo tomé el curso de mundo medieval de la media anterior, ya estaba como esta actividad implementada. Así que después le hemos ido dando otros enfoques, como un poquito más rigoristas, del cuidado, digamos, no tanto de la relación como con la literatura, con la fantasía, sino que más histórico. ¿Ya? Entonces ahí está el tema de investigar sobre un personaje, representar, hacer un diálogo o un parlamento del personaje representándolo en primera persona. Y también, obviamente, que con la comida, por ejemplo, que investiguen sobre qué se comía, en este caso en el siglo VI, como fue este año, o qué se comía en el mundo árabe. Y recrean todo eso. Se recrea. En la medida de lo que se puede. Claro. Igual, escuela siempre apoya con buen presupuesto, pero obviamente que hay que ser un poco más
no es una comida tan opulenta de reyes. Sí. Bueno, Yaritza nos está mostrando algunas imágenes. Cuéntanos ahí un poquito. Sí, es un profesor que sale muy distinto, era un profesor de historia, Está era profesor de como, historia, pero en educación sí fue como árabe. Sí, claro. Esto, por ejemplo, cuando hicimos nosotros, ese creo que fue el año de los vikingos, Yeah. y también en las recreaciones, que fue el curso siguiente de mi generación, se ponían los cascos, los vikingos con casco, y la verdad que son, por ejemplo, cuando hicimos la velada vikinga acá en la universidad, no había nadie con casco porque eso no es real. Yeah. Ahí, por ejemplo, hay un mito histórico. Hay un mito. Sí. No usan esos cascos con cuernos. No, los cuernos, eso después, me parece que Wagner en la representación del Anillo de los Nibelungos en el siglo XIX, ¿ya? que en el siglo XIX hubo como todo un revival, como un interés por lo medieval, por las sagas medievales, los cuentos medievales, la iconografía medieval, que fue muy importante, que es como un neomedievalismo, pero también ahí se agregaron cosas que no son ciertas. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando se hizo la representación, estaban con cascos medievales, pero la verdad es que eso no aparecen ahí. No, pero en otras fotos que tengo, se veían estos cascos, y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de los sumerios, de los acadios, aparece este casco con los cascos que tienen que ver con una relación con la divinidad, pero en los hallazgos de... ¿Y cuántos años de diferencia hay entre vikingo y los sumerios? Miles de años. O sea, estaba muy... No tiene nada que ver. Nada que ver. No, Ya, vamos derribando esos mitos, Lito. Sí, ese es el problema. Mito derribado. Los Lego y los Playmobil que hacen de vikingos le ponen igual los cascos. Pero uno se los perdona, pero no es correcto eso. No. Sí. Habían otra foto ahí, Yari, no sé si nos puede... Mira, ahí donde... estoy ¿dónde en África. está? En África. Estoy en un... que es muy parecido como al Coliseo, pero es otro Coliseo. Así, no es un Coliseo porque el Coliseo se llama Coliseo por el coloso que había afuera. Este anfiteatro en Roma. Pero es un anfiteatro también que está en el Yemen, en Túnez. Ya. Y ahí creo que se filmó parte del Gladiador, de la película Gladiador. Sí. Así que eso fue una suerte que tuve de un viaje. Sí. ¿Te gusta el cine? Ahí, yo me imagino que, por ejemplo, en algunas películas tú vas como cuestionando, mira, eso de los vikingos ahí hechos. De hecho, te jode un poco la película, ¿no? En el Gladiador hay una escena que se ven los tubos de gas para propulsar las carrozas, así que ya sabemos que eso no tiene presión. Pero ¿hay algún caso en que te hayas dado cuenta de eso? Pero El Gladiador es una buena película. Yeah. Yo encuentro que es una buena película, que recrea como algunas cosas. De hecho, hay películas que uno después las va relacionando con las lecturas que uno hace. Pero sí, siempre hay datos y siempre es como típico que sale una película de tema histórico y uno está con los colegas ahí discutiendo que eso estaba mal. Pero es un buen ejercicio ver películas históricas con los chiquillos en formación, y que ellos mismos vayan contrastando con lo que están investigando, con las lecturas, con la historiografía que van leyendo, qué cosas no corresponden. Así que eso es un buen ejercicio. ¿Alguna que quieras recomendar a quienes nos ven y nos escuchan también? Es difícil recomendar una película, ¿no? Pero hay tantas películas buenas. Pero yo antes comentábamos esta serie que se llama Barbaren, que está en Netflix. ¿Ya? 4 capítulos, me parece. Bárbaros. ¿Ya? ¿Bárbaros? Está en alemán. La vamos Bueno, alemana, pero lo interesante ahí es que hablan, los germanos de esa época no hablaban alemán. El alemán es una lengua moderna, ¿cierto? Pero hablan en latín, y es bastante, según he visto ciertos especialistas, que han comentado el uso de ese latín, que está bien hecho. Sí. Hubo harto estudio detrás. Cuentos, como uno puede... Como nuestras telenovelas, cuando se hablaba en romanel y tal. Claro. No, que reclamaron ahí, ¿no? Sí, como hay lenguas que uno no conoce. No digo que ves loca, ¿no? Entonces alguien como que imita y queda divertido, pero en este caso creo que estuvo bien el uso del lenguaje como de la época, en el siglo I y todo, sí. Así que... Tú igual no hablabas de las traducciones, me imagino de cuando uno toma un escrito en lenguaje en lengua antigua, o a lo mejor en una de esas, no sé, disculpa la ignorancia, pero a lo mejor en lenguas muertas, a lo mejor se van transcribiendo y se va como perdiendo un poquito el sentido ahí. Sí, porque al traducir siempre se va a partir desde un paradigma, desde una forma de ver el mundo que está contenido en un lenguaje que es distinto. Entonces, lo ideal siempre es tratar de ver el texto tal cual se dijo. Por ejemplo, eso pasa con la palabra servus. Servus es esclavo.
en lengua en latín. Ajá. Pero la verdad es que después se ocupaba servus para un siervo. Un siervo no es un esclavo. Hay una diferencia grande, ¿cierto? Claro. Y entonces de repente alguien traduce un concepto de servus que se está refiriendo a un siervo, pero que es una persona libre, y se traduce como esclavo. Entonces ahí le estamos cambiando el contenido a un texto de una forma inmensa. Entonces muchas veces, a veces yo reclamo harto porque la mayoría de las conversaciones o la información a veces periodística o de difusión que alguien que no sabe y toman un dato como algo que es novedoso o escandaloso, sobre todo de la Edad Media, que está llena de prejuicios, como en una época oscura, y la verdad que es solo una imagen que es del siglo XVIII, o que se toma algo pero que se interpreta mal, se descontextualiza. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Es importante que uno aprenda a contextualizar y siempre tener como la crítica de decir, ya, me están diciendo esto, es lo mismo que una persona. A mí me dicen que el ICAL es así. Yo tengo que conocer el ICAL y saber efectivamente. Dice que el ICAL es un zorro y va a morderme. No te acerques. No se muerde. Entonces, no, broma. Eso se fijan que son prejuicios. Y lo mismo pasa con épocas históricas de personas que no pueden defenderse. Sí. Porque en el fondo, Claro. lo que uno tiene que ir y conocerlos. Y luego ver qué dicen. Y hay cosas quizás en una época que a uno no le simpatizan o teorías que uno no comparte, pero en el fondo primero conocerlos. Sí. Y Claro. eso entonces combatir la ignorancia en ese sentido. Sí, hasta nosotros mismos, en nuestro mismo idioma, uno puede decir una frase y cambiando una sola palabra que es aparentemente lo mismo, puede cambiar completamente el sentido, incluso con una coma, con la puntuación. O sea, si en el mismo lenguaje ya hay dificultades, o sea, cambiando el lenguaje y con años de diferencia, puede entenderse muy, muy mal eso. Exactamente. Y sobre todo, que ahora, bueno, la información está mucho más rápida, está más a la mano. El otro día, de hecho, conversábamos en la oficina el tema de la higiene en la época medieval. Decían, por ejemplo, que esto del abanico no era por el calor, sino que era por los olores. Sí, pero yo creo que es posterior lo de los abanicos. Ya. Yo me he dado cuenta que la gente en la Edad Media era más limpia que después. Sí. Esto, por ejemplo, el caso de Versalles, que estamos hablando siglo XVIII, con Luis XIV en Ravensol, el Palacio de Versalles no sé si tiene baños, y efectivamente la gente ocupaba pelucas y hacían con la vestido, y eso se sabe que era así. Entonces en algunas ciudades también como que la suciedad en las calles creo que es algo más moderno que medieval. Pero se le ataca como... Sí. Porque como nadie sabe qué pasó en la... Porque mucha gente no sabe qué pasó en la Edad Media, entonces la llenamos de motes y de información que nos parece como... Es que uno ve castillo y dice medieval. Sí, Claro. pero hay mucho más que castillo. Sí. Entonces también hay un trabajo ahí de mitificar Sí. Claro. ciertos periodos históricos, ¿ya? Así que hay un libro muy bueno que estoy leyendo, que se llama Para acabar con la Edad Media, que no es para acabar con el periodo, sino para acabar con el nombre de Edad Media, que ya hay un prejuicio en el nombre, porque es como, no sé, disculpa Lical, pero digo, entre Sergio y Amelia está Lical, el del medio. Entonces no te decimos Lical, sino que te decimos el del medio. El del medio, claro. Entonces, no el medio. Entonces, ¿tú hiciste eso? No, yo tampoco. No, el del medio. ¿Se entiende? Entonces es como que hay un prejuicio en decir la antigüedad, después la modernidad, y lo del medio no nos interesa. Son Como 10 tierra de siglos, nadie. Sí, pues. como tierra de nadie por un lado, y pensar que son 10 siglos muy distintos entre una época y otra. Sí. Porque la catedral gótica, la universidad se fundó en la Edad Media, entonces también hay cosas que por desconocimiento no se saben. Sí. Pero hay mucho que aprender. Sí. Oye, y mira, una pregunta ya como creo para ir cerrando. Bueno, recién comentamos que no se puede viajar en el tiempo, pero tenemos una sección que es ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Si pudieses viajar en el tiempo y pudiese ir donde una joven Amelia y le pudieses dar un consejo, alguna observación, algún dato o algo, ¿qué te dirías a ti misma del pasado? Uy, mira esa Amelia, por ejemplo. Sí, pero eso me no es tan lejana. Nos están mostrando una foto. No, igual son 8 años atrás. No, igual es tiempo, sí. Es cuando recibí el diploma del doctorado.
En el claro. doctorado, sí. Bueno, Sí. para quien nos está escuchando nada más, bueno, estamos viendo fotografías de cuando Amelia está recibiendo El doctorado. el doctorado, sí. ¿no? Ahí también, No, eso es en Leyva, en Lérida, ¿ya? que fuimos a un congreso de estudios medievales. Sí, Ah. era sobre los sentidos en la Edad Media. Sí. Ay, pero volvamos. Pero ¿Qué le bueno, dirías? ¿qué le diría a la media más joven? O tú eliges una Amelia, sí, una Amelia de 10 años, Sí. 15 años, 20 años. No, yo creo que más bien... A la Amelia que se estaba definiendo entre el diseño y Ah. la Y la historia. Sí. De ser valiente, creo que eso es importante, sí, tomar las oportunidades de la vida, sí, y estudiar, ser más de método, persistente en el estudio. Sí, Sí. sí. Sí, sí. Porque yo siempre estoy estudiando, pero la verdad que a veces uno se viene un poquito abajo en algunas cosas como que no encuentra, no. Entonces, ser persistente en el estudio, creo que eso sí es importante, sí. Claro. Sí. Súper. Pero Sergio. más bien, la Amelia joven más bien anima a la Amelia vieja, yo creo. Sí, Más bien. suele suceder. Porque sí, más bien uno tiene que como que verse de uno pequeño y ese pequeño animarlo a uno más, Sí. Claro. más viejo. Sí. Sergio, ¿me puedes el programa chiquitito Dale, y dale, puedes dale. dar un cierre? Yo vengo voy a hacer Ya. la clásica de ir a la bodega. ¿A dónde va a buscar algo? Continuamos entonces en mi programa. Se fue a las profundidades. Ahora que se fue el ICAL, continuamos mi programa. Oye, Amelia, después de la investigación, después de la academia, digamos, de tus clases, ¿cómo te desconectas? ¿Cuáles son tus hobbies? Uy, es bien raro porque la verdad que igual uno sigue estudiando siempre, no es como que investigación y después, en el fondo, la vida de uno ¿Mm? es la historia. Entonces, de repente, personas que dicen como que se desconectan viviendo otra cosa, yo la verdad que leo cosas históricas. Entonces, sí. Y la música O a lo mejor también. estáis en tu hobby, pues. Sí, efectivamente, Claro. yo creo que de algún modo la opción que uno eligió de trabajar ha sido algo que a uno de verdad le gusta. Entonces eso es súper importante, de disfrutar. Siempre hay momentos áridos, como ahora, informe Sí. de acreditación. Claro, por ejemplo. Los trabajos más no tan emocionantes, ¿cierto? ¿Eh? Pero en el fondo a uno le gusta lo que hace y eso es súper importante, sí. Bueno, Eso. pero me gusta la música también. Así Sí. que sí. Muy bien. ¿Qué música? Alguna vez pensé en estudiar música, pero ahí no tenía ¿Grupo tanta- preferido? Más bien la música clásica. Música Sí, clásica. por eso me gusta mucho Carlos Serena, porque siempre hay conciertos y gratis. Sí. Sí, sí, Están sí. buenos conciertos de orquesta, de grupos barrocos, de distintas cosas. Sí, pero me gusta el rock también, de todo Ah. un poco, sí. Amelia, mira, te traje un regalo por aceptar la invitación. ¿Regalo? Sí, sí, sí. Gracias. Por aceptar la invitación. Sí, ábrelo nomás. Sí, yo, Lo va. ¡Oh, qué lindo, Nicari! Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y... Claro, Para sí, tomar más de esto parece. Ah, sí, pero- cafecito puede ser también. para lo cafecito. que gustes. Y bueno, y nos cuentan ya que se nos acabó el tiempo y te queremos dar las gracias. Un aplauso para Amelia por comentar, por venir y comentarnos su historia. Lo que es la historia, su historia de pequeña, por qué quiso estudiar, el quehacer de un historiador. Muy interesante conversación. La época medieval. La época medieval. Desmitificamos algunas cosas. Un programa La bien Edad Media. completo y bien redondo. Ya no le vamos a decirle Edad Media. Claro. Pero se puede decir a nadie. Teniendo. Pero sin ese dejo negativo que tiene. Eso, no nos va a morder. No. Ni Lical tampoco. No, mentira. Eso, muchas gracias Amelia por visitarnos. Este fue nuestro 8º capítulo. Recuerden que estamos en Divulga ULS, tanto en Instagram como en YouTube. Ahí van a estar viendo cuándo se van a ir lanzando los distintos capítulos. Este fue el 8º capítulo. Sergio, palabra al cierre. Sí, que se suscriban, que activen la campanita, ¿cierto? Para que no se pierdan ninguna de estas entretenidas conversaciones que estamos teniendo. Suscríbanse a nuestras redes sociales también, donde ahí subimos un montón de contenido sobre ciencia, no solamente ciencias naturales, sino también ciencias sociales también. Diseño, salud, así que tenemos un montón de contenido ahí preparado para ustedes para poder acercar lo que la Universidad de La Serena está desarrollando en conocimiento, poder ponerlo a disposición de la ciudadanía. Eso, muchas gracias Amelia, muchas gracias Sergio. Este fue el 8º capítulo de La Teoría del ICAL. No teoría de Sergio, me quisiste robar el capítulo, no te salió. Muchas gracias, chao chao.
Chao, chao.